Hola, ¿qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bueno, estamos en Marcos capítulo 15, versículo 1 al 15. Si tienen ahí sus Biblias, vamos a leer. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te están acusando. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifíquenlo, crucifíquenle. Pilato les decía: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Bien, estamos en Marcos capítulo 15, versículo 1 al 15, y el título de hoy es Juicio ilegal y obediencia en el silencio. Hoy vemos que muy de mañana entregan a Jesús ante Pilato para interrogarlo de los falsos cargos en su contra de los principales sacerdotes. Pilato le hace una sola pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contesta diciendo: tú lo has dicho, o sea, afirmando que él es el rey de los judíos, que él es el Jesús, el Mesías. Pilato le vuelve a preguntar a Jesús: ¿no vas a decir nada? ¿No vas a defenderte de las acusaciones que presentan en contra tuya? Y Jesús no le dice nada. Y esto lo dejó maravillado a Pilato. En el versículo 5 dice: mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Me imagino por qué se maravillaba, porque para Pilato la presencia de Jesús y su silencio fue inusual a la hora de interrogar a los acusados. Claro, porque habitualmente todos decían, ¿no? Cuando traían un acusado, todos, me imagino que todos decían: yo soy inocente, es que tengo mis razones, o sea, excusas y pretextos, y se justificaban tratando de defenderse o victimizarse, ¿no? Como muchas veces nosotros hacemos. Pero Jesús enmudeció, y nos preguntamos ¿por qué enmudeció? ¿Por qué no hizo nada para defenderse? Y me recordaba Isaías capítulo 53, versículo 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, Jesús vino a cumplir lo que ya estaba escrito. Es decir, Jesús no tenía razón para defenderse, porque Jesús ya decidió voluntariamente obedecer la voluntad de Dios para morir en la cruz. Jesús aceptó voluntariamente entregarse a la cruz, aunque esto implique el sufrimiento y la vergüenza y la muerte. Ahora, ¿qué nos enseña esto, iglesia? ¿Qué nos enseña esta actitud de nuestro Señor Jesucristo? Primero, a veces creemos que por ser sus discípulos, por ser cristianos, todo nos va a salir bien, nada malo nos va a suceder. Pero ser discípulo de Jesús no tiene nada que ver con eso. Sea cual sea la circunstancia, lo más importante o el propósito de nuestras vidas como un discípulo de Jesús
está en conocer la voluntad de Dios y obedecer, aunque eso implique morir en la cruz, aunque eso implique renunciar a tus y a mis derechos. Amén. Segundo, Jesús guarda silencio porque sabe que es imposible ocultar la verdad. Ni el silencio más profundo podrá ocultar la verdad de Cristo Jesús. Miren, pasó más de 2000 años. Hoy, este es el testimonio que seguimos predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. La verdad no caduca. Lo que no es verdad tiene fecha de vencimiento. Esa es la gran diferencia. Pero la verdad de Dios no caduca, es eterna, es para siempre, se cumple en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 10, Pilato sabía que los principales sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Es más, hasta les pregunta con indignación a los líderes religiosos: ¿qué mal ha hecho este hombre inocente? Versículo 11, pero en ese momento los principales sacerdotes incitaron, miren lo que dice, incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de Jesús. Miren lo que provocó este alboroto. O sea, provocó que la multitud liberara ¿a quién? Liberara a Barrabás. Prefirieron liberar al homicida, al asesino, que a Jesús. Entonces Pilato les pregunta: bueno, ¿qué hacemos con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Versículo 13 dice, 14 también: crucifíquelo, crucifíquelo. Aún más fuerte decían: crucifíquelo. Ahora, a simple vista, pareciera que Pilato es un hombre justo, ¿no? Y trata, de ponerse del lado de Jesús, intenta de alguna manera para ayudar a Jesús y para liberarlo. Pero al final deja en libertad a Barrabás, a un homicida, y entrega a Jesús para ser crucificado. Una perfecta ilustración del Evangelio. El justo muere por el injusto. Y esto nos incluye a todos nosotros, iglesia. En la cruz de Cristo todos quedamos en el mismo nivel. Seas quien sea, rico, pobre, ladrón, asesino, prostituta, envidioso, cristiano, todos en la cruz quedamos en el mismo nivel. Todos necesitamos la misma salvación. Todos necesitamos del mismo Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, Pilato estaba convencido que Jesús era un hombre completamente inocente, pero por temor al pueblo, por temor a que le quiten el poder, por temor a perder la popularidad, por querer satisfacer al pueblo, se lava las manos y desecha la verdad y la justicia. Creo que lo habíamos compartido cuando estuvimos leyendo el libro de Juan, ¿no? Y en el versículo 15 dice: y Pilato queriendo satisfacer al pueblo, miren lo que dice, y Pilato queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos hoy, iglesia? ¿Son de acuerdo a la verdad y a la justicia de la palabra de Dios? ¿O son decisiones de acuerdo a satisfacerte a ti mismo o a la gente? Como discípulo de Jesús, tenemos que tomar decisiones responsables y correctas, hermanos. Y quizás, por las decisiones que tomes de las correctas, de la verdad, de la justicia, de la palabra de Dios, quizás no tendrás popularidad, quizás no te van a dar like, quizás no van a estar de acuerdo con tus decisiones, pero las decisiones que estamos tomando son decisiones que repercuten para la eternidad. Las decisiones que tomamos no deben depender si simpatizamos o no a la gente. Un rey, un presidente, un pastor, un líder, un discípulo de Cristo no debe tomar decisiones para satisfacer a la gente, de ninguna manera, sino a la verdad y a la justicia de la palabra de Dios. El día que nosotros tomemos decisiones en base a lo que dirán la gente, a lo que puede pensar la gente, o para satisfacer a la gente, para simpatizar a la gente, vamos a tener graves problemas. Debemos ser valientes
a las cosas eternas. Ser valientes a decir las cosas que son la verdad de Cristo Jesús, hermanos. Y tomar decisiones y vivir de acuerdo a esa verdad. Porque la gente se va a convertir no solamente por lo que decimos, sino por cómo nosotros vivimos en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, que Dios los bendiga, que tengan un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, te damos gracias. Estamos en la Semana Santa, meditando, recordando lo que hiciste en la cruz. Señor, solamente queremos darte las gracias y pedirte perdón por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, Señor. Perdónanos porque a veces nos olvidamos de lo que tú hiciste en la cruz. A veces, Señor, con nuestros hechos y nuestras palabras, deja mucho que desear porque nos olvidamos, Señor, lo que vos hiciste en la cruz. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nosotros, por ser cristianos, por haber aceptado a ti, Señor, a veces nos creemos más que otros. Pero si volvemos a recordar y a enfocarnos en la cruz y a meditar en la cruz, Señor, todos somos Barrabás. Todos, Señor, somos pecadores. Y, Señor, tú viniste a morir por cada uno de nosotros, al más injusto que soy yo, al peor de los pecadores que soy yo. Gracias, Jesús, por perdonarnos. Y, Señor, nunca queremos olvidar de este sacrificio de amor, de esta gracia de Dios, Señor, que siempre estemos recordando, Señor, y que podamos parecernos día a día como Jesús, obedecer en silencio, sin importar las consecuencias. No importa si me puede ir bien o me puede ir mal, no importa si me gusta o no me gusta, no, sino hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad como Jesús lo hizo. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra de cómo debemos vivir como discípulos de Cristo. Te pido, Señor, que nos guardes, nos bendigas, Padre, y que tu palabra, Señor, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones. Gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios, derrama tu presencia sobre cada uno de las iglesias, cada una de las personas que te reconocen y te buscan. En el nombre de Jesús oramos amén y amén.